La integral definida. Vamos a resumir brevemente el material tal como fue en la clase final. Históricamente, los griegos utilizaban un método que se llamaba de exhaustión o exhaustación y consistía, como en la figura, querían calcular el área de un círculo, la aproximaban por primero cuadriláteros, luego polígonos y con cada vez mayor número de lados hasta acercarse al área buscada. Un área por defecto y otra por exceso. En este caso todas son por defecto. Y partían de esta desigualdad. El área del círculo iba a ser mayor o igual que la suma de las áreas de los polígonos por exceso y menor o igual que la suma por defecto. La primera persona que plantea, porque en los griegos se ocupaban de áreas de figuras planas, no de una curva. La primera persona, y fue un pionero en la época de los griegos, en el florecimiento de la cultura griega, Arquímedes, prueba que el área de un segmento de parábola es un tramo, como por ejemplo este, entre el origen y un número b positivo, vale b cubo sobre 3. Lo que vamos a poder corroborar dentro de un momento. Casi 1800 años más tarde, cuando se establecen claramente las bases teóricas del cálculo integral, se descubre que este cálculo era perfecto. Él partió de aproximar este área por rectángulos por exceso y por defecto a partir de la desigualdad que antes mencioné para el círculo. Ahí tenemos otra figura, en este caso también de defecto. Bueno, el planteo de lo que se da en llamar integral definida es considerar con la excusa, consideremos por ejemplo esta función en un cerrado AB pero positiva. Entonces vamos a tratar de encontrar el área de la región comprendida entre y igual a f de x, el eje x, y las rectas verticales x igual a a y x igual a b, que podría ser también perfectamente para esta figura. La idea es que la función sea continua en ese cerrado y planteamos una partición del mismo, del intervalo, en subintervalos, generando rectángulos por defecto y por exceso. ¿Y en qué nos vamos a basar? En que el área de un rectángulo, ¿sí? El área de un rectángulo es base por altura. Se calcula en cada subintervalo ese área como la medida de la base, que es la longitud del subintervalo, por la altura, que va a ser el valor numérico de la función evaluada en un punto interior de ese subintervalo. Si hago la suma de todos esos rectángulos, obtengo un área aproximada, pero yo quiero el área real. Esto lo podemos ver con una animación de GeoGebra. Hay dos, mucho más adelante. Se los quiero mostrar acá, en la página 25. Vamos a irnos ahí. Como verán, la función la puedo cambiar y lo voy a hacer.
voy a tomar x cuadrado y lo voy a calcular entre 0 y 2. Ahí nos está marcando. Bueno. La longitud, el intervalo que consideramos es el 0,2. La excusa, calcular el área. Si tenemos acá un deslizador para el número de subintervalos. Suma inferior, ahora da 0. Ahí tenemos 3 subintervalos, ¿sí? Por defecto. El valor de esa suma, la suma inferior, es 1,48148. Si consideramos la suma superior, ven los rectángulos por exceso, es 4,14815. Esto lo vamos a ignorar. Todavía no sabemos lo que es la integral definida, pero es el valor exacto y lo vamos a obtener. Observen que es 2,66667. En realidad es 2,6 periodo 6. Entonces, lo que había propuesto Arquímedes, usando este método, es que el valor del área real, ¿sí?, es mayor o igual que la suma inferior, ¿sí?, que es 1,48148, y menor que la suma superior. Ahora, ¿qué va a ir pasando? Este valor siempre va a ser el mismo, es el valor exacto. Si yo voy aumentando el número de subintervalos, acá estoy en 6. Fíjense que va cambiando. Y se va aproximando al verdadero área bajo la curva. Si aumentamos, por ejemplo, 13. Fíjense que la suma inferior da 2,3666 y la otra 2,9825. Fíjense que lo que va ocurriendo a medida que aumentan los subintervalos. Fíjense, suma inferior, suma superior, valor real. Fíjense cómo nos vamos acercando al valor real a medida que, ¿qué tiene que ocurrir? Que el número de subintervalos sea cada vez mayor. O sea, piensen un poquito que el número de intervalos, ¿qué tiene que pasar? ¿Tender a qué? A infinito. Lo que es equivalente a decir que la longitud de cada subintervalo, vamos a quedarnos con la suma inferior que quiero mostrarles, la longitud de cada subintervalito es cada vez más pequeñito, ¿sí? Entonces fíjense que el punto en donde evaluar es el extremo. Es el extremo que toca con la función y es el valor numérico. Base por la altura. Entonces, vamos a ver esto un poquito teórico. Tomamos la partición de la integral, de la función, en n subintervalos, es decir, a es el extremo inferior,
igual a x0, menor que x1, menor que x2, menor que x3, menor que x sub i menos 1, x sub i, hasta x sub n menos 1, menor que x sub n igual a b. Se van a formar subintervalos del tipo x0, x1, x1, x2, x2, x3, xi menos 1, xi, xn menos 1, xn. En cada uno tomamos un punto muestra. Y evaluamos la función en el punto muestra, que puede ser la esquina inferior o superior, o un punto interior de cada subintervalo, por la longitud del mismo. Acá tomé el iésimo, para cualquier valor de i desde 1 hasta n. Esto es la base y esto es la altura. Si yo hago S sub n, que va a ser la sumatoria de todos esos rectangulitos que visualizamos hace un momento, obtenemos un área aproximada. Esas sumas reciben el nombre de sumas de Riemann en honor a quien las descubrió. Pero nosotros queremos un valor aproximado, que yo lo fui haciendo acá a lo largo del material. Pueden observarlo. Fui tomando valores y copiando del software. Acá se ve aún más claramente los puntos muestras y la longitud de cada subintervalo. ¿Sí? Acá están por exceso. Entonces estábamos con que esta era la suma de Riemann, pero quería el área real. Si yo tomo el límite de esa suma cuando n tiende a infinito, o el límite considerando que la longitud de cada subintervalo, eso simboliza, tiende a 0, o sea, es cada vez más pequeñito, es equivalente, y este límite existe y es finito, esto es la integral definida entre a y b de f de x diferencial x. Acá la diferencial está representando la longitud de cada subintervalo, la base del rectángulo, y f de x la altura. Ahora, ¿qué significa geométricamente la integral definida? ¿Me mide un área? No siempre. Acá completamos una justificación que estaba incompleta de la primera parte. El signo integral es una S alargada de suma. Ya queda totalmente cerrada la idea. Entonces, claro, pero trabajar con esto, si cada integral la vamos a trabajar por la definición, se va a volver muy complicado. No. En la práctica vamos a hacer otra cosa, pero es importante que entiendan de dónde salen todas las cuestiones. Bueno, vamos a ver el significado geométrico y lo vamos a ver con el software. Antes de ver esto, quiero hacerles un comentario de una terminología que vamos a usar. Esta terminología se supone que deberían haberla visto en el ciclo medio. Si no la vieron, por eso lo hago. ¿Ustedes recuerdan lo que es una suma algebraica? Es una sucesión de sumas y restas que pueden ser de números reales o enteros o simplemente irracionales. Bien. Eso es una suma algebraica. Si vamos al software,
vamos a dibujar la función y igual a x cuadrado menos x esa función, no, perdón, voy a hacer un cambio. X cuadrado más 1, más 1. Fíjense un detalle. La función en cuestión es una parábola, x cuadrado más 1. Es positiva, está por encima del eje x. Querer calcular la integral definida entre menos 2 y 3 equivale a calcular el área de la región comprendida entre y igual a f de x, el eje x, y las rectas verticales x igual a menos 2 y x igual a 3. Ahí representa el área. Ahora, si la función, como la que voy a mostrar ahora, tiene variabilidad de signo, ¿sí? Fíjense calculo el área entre menos 2 y 3, que en realidad no estoy calculando el área, sino la integral definida. Fíjense un detalle. Si evaluáramos cada tramito, este me da positivo, este está por debajo del eje X, me da negativo, y este está por encima del eje X, me da positivo. ¿Qué me está dando la integral definida? La suma algebraica de las áreas. Porque cada una de estas es un área. Y es una sucesión de sumas y restas. Positivo, negativo, positivo. Por eso hay que entender bien que una integral definida no siempre representa el área. Bien. Vamos a las propiedades que no varían demasiado de la integral indefinida. La propiedad homogénea, la constante no nula siempre sale afuera. La propiedad aditiva, la integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una combinación lineal es la combinación lineal de las integrales. Y esta propiedad se llama aditividad respecto al camino de integración. La integral entre a y b se puede descomponer así, como la integral entre a y c más la integral entre c y b, siempre que c sea un valor que oscila entre a y b. Inclusive, si así no fuera, también. Fíjense que esta integral definida entre menos 2 y 3, yo la puedo descomponer entre menos 2 y menos 1, entre menos 1 y 1, y entre 1 y 3. Y ahí apliqué aditividad respecto al intervalo de integración. La integral entre un punto y el mismo punto siempre va a ser 0, y la integral entre b y a va a ser la opuesta de la integral entre a y b, o viceversa. La continuidad y la integrabilidad están íntimamente relacionadas, porque que una función sea continua en un intervalo significa que es integrable en el intervalo. No vale la recíproca. Una función puede ser integrable y no necesariamente ser continua. Pero, ¿y cómo se integra? Bien. Vamos a ver el segundo teorema fundamental del cálculo integral, o regla de Barrow. Lo vamos a aceptar y lo vamos a aplicar de inmediato. Si f es una función continua en el cerrado y p es una primitiva de f, sabemos lo que eso significa, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial de x va a ser igual a la primitiva de f evaluada en el extremo superior
menos la primitiva de f evaluada en el extremo inferior, lo que se suele escribir así: la primitiva en función de x, una barra entre a y b. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y después vamos a ir directamente a la práctica y ahí vamos a ir viendo una serie de cosas que nos piden. Si yo calculo la integral de x entre 1 y 2, obtengo la primitiva de x cuadrado sobre 2, entre 1 y 2. Evalúo esa primitiva en 2. 2 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Sustituyo. Este valor me da 3 medios. La integral entre 0 y 1 de x cuadrado, diferencial x. La primitiva de esto es x cubo sobre 3 entre 0 y 1. Evalúo a la primitiva en 1, 1 al cubo sobre 3, y le resto en 0, 0 al cubo sobre 3, un tercio. Y finalmente hay un ejemplo más, la integral entre menos 1 y 2 de 4 menos x, saco la primitiva, 4x menos x cuadrado sobre 2 entre menos 1 y 2, evalúo esto en 4, 4 por 2 menos 2 al cuadrado sobre 2, menos 4 por menos 1 menos 1 al cuadrado sobre 2. Si hago los cálculos, esto me da 21 medios. Bueno, las aplicaciones geométricas con la explicación que di antes, la vamos a ver ahora a continuación en práctica en un próximo video. Si esto fue fructífero para optimizar su aprendizaje, no olviden poner me gusta. Muchas gracias por su atención.